¿Alguna vez aceptaste un trabajo que parecía normal hasta que descubriste reglas que nadie te explicó? Reglas raras. Reglas que no tenían sentido. Reglas que, por alguna razón, no debías romper. Si estás aquí, es porque ya intuías que algunos lugares esconden cosas que no aparecen en los contratos. Tal vez un cuarto donde no se debe entrar. Un pasillo que siempre debe permanecer iluminado. Un turno que nadie quiere hacer y nadie explica por qué. Y este video importa porque, después de escuchar estas historias, vas a empezar a mirar tu propio trabajo con otros ojos. Vas a entender que algunas reglas extrañas no son caprichos. Son advertencias. Bienvenido a Historias de Trabajos con Reglas Extrañas, donde descubrirás que, a veces, obedecer sin preguntar es lo único que te mantiene a salvo. Mi nombre es Daniel Rivas, y antes de empezar quiero aclarar algo. Hay trabajos que no se aceptan por gusto, se aceptan porque la vida no te deja otra opción. Y este pequeño empleo de almacenista terminó revelándome que lo barato, a veces, sale demasiado caro. Cuando encontré el anuncio, me atrapó al instante. Se solicita almacenista nocturno. Turno ligero. Buen sueldo. Ambiente tranquilo. La clase de oferta que te hace pensar, perfecto, justo lo que necesito. Nadie molesta, nadie supervisa, solo guardo cajas y me voy. La descripción era demasiado atractiva. Perfecta. Convenientemente perfecta. Y cuando algo es perfecto, algo siempre se está ocultando. Pero yo necesitaba el trabajo. Todos necesitamos estabilidad en algún momento. Así que ignoré mi instinto, acepté el puesto y no pregunté nada más. Porque cuando te prometen paz, dinero y un trabajo fácil, te convences de que nada raro va a pasar. Hasta que las reglas llegan a tus manos. Y entiendes que no entraste a un almacén. Entraste a un lugar que respira por sí mismo. El local era estrecho, alargado, iluminado por focos viejos que parpadeaban sin ritmo. Olor a polvo húmedo, madera vieja y algo más, algo metálico. El encargado, un hombre pálido y nervioso, me entregó un llavero con 8 llaves distintas, cada una marcada con un número. No me dio una bienvenida. No me explicó el trabajo. Solo me dijo esto. Daniel, mientras sigas las reglas, nada debería tocarte. ¿Nada debería tocarme? Esa frase me dejó helado. Pero él ya tenía las reglas en la mano. Las reglas del turno nocturno. Nunca abras la puerta del fondo antes de la medianoche. Si escuchas que golpean desde dentro, ignóralo. No hay nada vivo ahí. La llave número 3 debe colgarse siempre a tu derecha. Si aparece a tu izquierda, no la toques. Sal del almacén por 45 segundos. A la 1:11 de la mañana exactamente, revisa el pasillo central. Si alguna caja cambió de lugar, vuelve a ponerla sin mirarla directamente. Si ves una sombra que no corresponde a tu cuerpo, apaga la luz y no te muevas. La sombra se alimenta del movimiento. Entre las 2:50 y las 3:05 de la mañana, no respires profundamente. Algo podría imitar tu respiración. La puerta del baño no existe. Si la ves, cierra los ojos. Si escuchas tu nombre, no respondas. Nunca te hablará un humano ahí dentro. A las 3:33 de la mañana, usa la llave número 8 para abrir y cerrar la puerta del fondo. Hazlo aunque no quieras. Si ya está abierta, reza. Me reí. Pensé que era una broma pesada. Pero el encargado solo murmuró. Yo también me reí la primera noche. Ojalá no lo hubiera hecho. A la 1:11 de la mañana, revisé el pasillo. Una caja grande que yo mismo había acomodado horas antes estaba en el centro del almacén. Pensé que alguien entró. Pero las cámaras mostraban que no había nadie. Cuando la levanté para moverla, sentí que algo se movía dentro, algo que arañaba, como uñas raspando madera. No quise mirar.
No debía mirar. Solo la devolví al estante. El sonido cesó, pero la madera quedó marcada. Mientras acomodaba inventario, vi una sombra pasar detrás de mí. Pensé que era mía, hasta que noté que se movía en dirección contraria a mi cuerpo. Apagué la luz. Me quedé inmóvil. Los segundos fueron eternos. La sombra se detuvo a centímetros de mi cara. Pude sentir que me olía, como un animal curioso. Después, se deslizó hacia atrás y desapareció debajo de la puerta del fondo. A las 2:50 de la mañana, miré mi llavero y la llave número 3 estaba colgando a mi izquierda. Mi estómago se cerró. No debía tocarla. Salí del almacén. Respiré aire frío durante 45 segundos. Cuando regresé, la llave estaba de vuelta a la derecha. Pero la puerta del fondo estaba entreabierta, aunque yo la había dejado cerrada. Ese minuto llegó como una sentencia. Tomé la llave número 8, temblando, y me acerqué a la puerta. Del otro lado, alguien, o algo, estaba respirando más fuerte de lo normal. Una respiración húmeda, irregular, casi desesperada. Cuando metí la llave, la respiración se detuvo. El silencio fue peor. Abrí. Nada. Oscuridad profunda. Un olor a tierra húmeda y metal. Cerré de inmediato. Y cuando volteé, vi algo imposible. Todas las cajas del almacén estaban volteadas hacia mí. Como si algo estuviera escondido dentro, escuchando. El encargado regresó con el amanecer. Me preguntó si seguí todas las reglas. Asenté. Él suspiró con alivio. Y luego dijo: si te quedas, tendrás que aprender que el almacén no es un lugar. Es un huésped. Y tú solo eres su visita. Renuncié. Pero desde esa noche, nunca dejo llaves cerca de mí antes de dormir. Porque a veces, cuando cierro los ojos, la llave número 3 aparece sobre mi almohada. Y sé que el almacén, de alguna forma, todavía me está buscando. Mi nombre es Marcos Villalba, y esta es la historia del trabajo que casi me cuesta mucho más que la cordura. Todo empezó cuando encontré un anuncio demasiado bueno para ser verdad. Turnos cortos, pago excelente, ambiente tranquilo. Se requiere discreción absoluta. Era exactamente lo que necesitaba. O al menos, eso creí. El edificio quedaba a las afueras de la ciudad, enorme, silencioso y sin ventanas en el primer piso. Al llegar, la supervisora, una mujer que jamás parpadeaba, me entregó un folleto con las reglas del turno nocturno. No eran reglas normales. Eran instrucciones para sobrevivir. Reglas del trabajo. A las 10:13 de la noche en punto, cierre todas las puertas. Si alguna queda abierta, no entre a cerrarla. Solo escóndase. Si escucha pasos en el pasillo, no mire hacia la puerta. Mantenga la vista al piso. A las 2:45 de la mañana, una voz puede llamarlo por su nombre desde la zona de archivo. No responda. No vaya. No respire fuerte. Si ve a la supervisora después de medianoche, recuerde, ella no trabaja turnos nocturnos. Si amanece y usted sigue allí, no salga hasta que la luz se torne azul. La luz blanca es una trampa. Me reí. Pensé que era algún tipo de ritual extraño para asustar a los nuevos. Pero mi primer turno me demostró lo contrario. A las 10:03 exactas, escuché un portazo en el pasillo. Seguido de uno más. Y otro. Y otro. No había viento. No había nadie más conmigo. El sonido venía de la puerta que yo juraba haber cerrado. Tomé la linterna, fui hacia allá, pero justo antes de tocar el picaporte, escuché respiración al otro lado. Suave. Lenta. Pero definitivamente de algo que estaba vivo. Retrocedí. Y entonces las luces comenzaron a parpadear. A las 2:45 de la mañana, la regla más absurda se volvió real. Marcos.
La voz era idéntica a la de mi padre. Ven, rápido, ayúdame. Me quedé inmóvil. La voz se quebró como si alguien la imitara y no supiera cómo seguir. Marce, por favor. Y algo empezó a arrastrarse hacia mí. A las 3:18 de la mañana, escuché tacones. Tac, tac, tac. No debía voltear. No debía. Pero la curiosidad casi me mata. Logré verla por el reflejo del monitor, era la supervisora, pero sus pies no tocaban el suelo y sus brazos colgaban como si se quebraran por dentro. Se detuvo detrás de mí. Solo dijo: no debiste venir. Cuando por fin amaneció, la luz que entraba por la única ventana del piso era blanca. Normal. Tentadora. Calmante. Pero recordé la regla. Esperé. Minutos que parecieron horas. Hasta que la luz se tornó azul y el edificio comenzó a vibrar, como si algo se deslizara por las paredes, regresando a donde fuera que vivía durante el día. Salí sin mirar atrás. Nunca volví a ese lugar. Pero a veces, a las 2:45 de la mañana, incluso estando en mi casa, escucho que alguien me llama. Con esa misma voz rota. Y temo que algún día, si respondo, esa cosa me va a encontrar. Me llamo Adrián Saldaña, y lo que voy a contarte hoy, ojalá nunca hubiera pasado. Porque hay trabajos difíciles, trabajos pesados, trabajos mal pagados. Y luego están los trabajos que vienen con reglas que nadie en su sano juicio aceptaría. Pero cuando necesitas dinero, cuando estás cansado de que nada salga bien, cuando sientes que ya tocaste fondo, acabas diciendo que sí a cosas que no deberías. Este es uno de esos casos. Hace unos años trabajé como vigilante nocturno en un pequeño edificio administrativo a las afueras de la ciudad. Un sitio viejo, semivacío, donde durante el día entraban pocas personas y durante la noche, supuestamente, nadie. El encargado me recibió con una carpeta delgada y una advertencia que me incomodó desde el primer momento. Aquí todo es sencillo, me dijo. Solo tienes que seguir las reglas. No las cuestiones, no las cambies y no las rompas. Yo me reí. Pensé que exageraba. Pero cuando abrí la carpeta, sentí un nudo en el estómago. Regla 1. No salgas al pasillo del tercer piso después de las 2:13 de la mañana. Regla 2. Si escuchas a alguien llamarte por tu nombre, no respondas. No importa qué voz use. Regla 3. No mires por la ventana del archivo después de medianoche. Regla 4. Si ves luces en el auditorio, ignóralas. Apagarlas está estrictamente prohibido. Regla 5. A las 3:33 de la mañana, guarda silencio absoluto por 1 minuto exacto, aunque nadie esté cerca. Había más. Y todas eran igual de absurdas o de aterradoras. Aún así, necesitaba el trabajo. Firmé. Todo iba bien hasta las 2:13 de la mañana. Yo estaba en el segundo piso, revisando cámaras, cuando escuché pasos arriba de mí. Pasos lentos. Pesados. Como si alguien arrastrara los pies. Seguro es un guardia del turno anterior que olvidó salir, pensé. Pero las cámaras del tercer piso estaban desconectadas. No fallando. Desconectadas. Desenchufadas de la pared. No quise subir. Recordé la primera regla. Así que me quedé quieto, escuchando cómo los pasos avanzaban de un extremo al otro del pasillo. Durante más de 20 minutos. Cuando por fin pararon, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. A medianoche, mientras hacía ronda, escuché mi nombre con absoluta claridad. Adrián, ven tantito. Era la voz de mi madre. Tal cual. La misma entonación. La misma dulzura. Pero mi madre estaba a 3 horas de distancia. Dormida en su casa. Sin saber que yo ya no trabajaba de día. Me quedé congelado. Luego recordé la regla 2. No respondas.
No respondas. Seguí caminando sin voltear. Pero la voz comenzó a cambiar. Primero sonaba molesta. Luego desesperada. Luego, distorsionada, como si hablara a través de agua. Apreté los dientes, aceleré el paso y me fui a la caseta. La voz me siguió hasta ahí. La escuché claramente detrás de la puerta, repitiendo mi nombre una y otra vez. Hasta que amaneció. Todo empeoró la tercera noche. A las 3:33 de la mañana, como decía la regla, debía guardar silencio absoluto por 1 minuto exacto. Estaba listo. Cronómetro en mano. Esperando. Pero justo cuando marcó 3:33, las luces del auditorio, que supuestamente estaba vacío, se encendieron solas. Y empecé a escuchar un murmullo, como si hubiera un montón de personas hablando en voz baja detrás de las puertas. Me quedé congelado. Quería correr, pero si hacía ruido rompería la regla. Así que me quedé ahí, inmóvil, mientras el murmullo crecía. Y empezaba a distinguir palabras. Palabras que no entiendo hasta hoy. No eran humanas. Cuando el minuto terminó, el sonido paró. De golpe. Como si nunca hubiera existido. Tuve el impulso de abrir la puerta del auditorio. No sé por qué. Algo tiraba de mí, como si una parte de mi mente quisiera entrar. Pero la última regla decía: nunca abras el auditorio después de las 3 de la mañana, sin importar lo que escuches. Me alejé temblando, sin mirar atrás. A las 6 de la mañana, devolví la carpeta en la administración. El encargado solo me miró y dijo: duraste más que el anterior. No pregunté. No quise saber. Renuncié y nunca volví. Si crees que las reglas son exageraciones, esperen a escuchar las historias de otros trabajadores nocturnos. Porque hay edificios que no se mantienen solos. Y hay reglas que existen por algo. Y así termina esta historia, pero recuerda, en este canal las sombras nunca descansan y siempre hay algo nuevo acechando. Si te gustan estas historias que te erizan la piel y te mantienen mirando por encima del hombro, entonces suscríbete a mi canal. Activa la campanita, porque nunca sabes cuándo subiré la próxima historia, y créeme, no querrás que te sorprenda en la oscuridad. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda, si esta noche escuchas un ruido extraño, no te preocupes. Seguramente solo es otra historia, a punto de comenzar.